Elegidos, ignorar el 3, 4 y 5 de septiembre devastará lo que el universo tenía para ti. Era como si unas sombras nefastas se cernieran sobre la medianoche, dibujando figuras inquietantes en el horizonte de un pueblo dormido. Una atmósfera cargada, casi opresiva, se extendía, y los vecinos murmuraban entre sí, sintiendo la incertidumbre calar en sus huesos. Nadie sabía qué sucedería esos días malditos, pero todos sentían, en lo más profundo, que un gran cambio estaba por venir, como un trueno distante que anunciaba tormenta. Las luces de las casas parpadeaban como si temieran revelar su secreto. Hubo rumores de desapariciones misteriosas, de personas que se desvanecieron sin dejar rastro. Testigos aseguraron haber visto sombras en la oscura noche, moviéndose con una agilidad que desafiaba la lógica, como si respondieran a un llamado ancestral. Un anciano en la plaza, con ojos de mil historias, advertía a los jóvenes: los elegidos serán llevados, y tú podrías ser uno de ellos. Sus palabras, aunque susurradas, resonaron en el aire, llenando a todos de un escalofrío. La gente se mantenía en guardia, con el pecho apretado y el corazón latiendo fuerte, en espera de lo inevitable. La inquietud estaba por todas partes. Alguien había encontrado una puerta secreta en el bosque, una entrada a un mundo desconocido, y los parpadeos en las ventanas de las casas parecían aumentar con cada paso que daba el anochecer. Todo era un rompecabezas, pero la pieza central era un misterio atrayente que nadie se atrevía a tocar. Pero antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras la luna se elevaba en el cielo, casi como si tuviera ojos propios, una figura oscura apareció en la entrada del pueblo. Había un murmullo colectivo, un alboroto de voces llenas de miedo y asombro. La tensión era palpable, un nudo en la garganta que no desaparecía. ¿Quién era? ¿Qué quería? La noche ahora palpitaba, parecía que el universo entero se detenía en un suspiro lleno de preguntas. Las expectativas colgaban pesadas en el aire, y aunque el camino se tornaba aterrador, había un impulso irresistible que atraía a todos hacia adelante, a descubrir qué secretos se harían visibles al amanecer. La figura oscura se acercaba lentamente, deslizándose entre las sombras como un espectro que emergía de lo desconocido. Los murmullos se transformaron en un silencio sepulcral, la ansiedad sobrepasando incluso al más valiente de los presentes. Nadie se atrevía a mover un músculo, como si el mismo aire les ordenara permanecer quietos. Por fin, la figura se detuvo frente a la multitud, y en ese momento, todos pudieron ver su rostro. Era un hombre de rostro pálido y ojos brillantes, como dos estrellas frías. Su voz, cuando habló, resonó con una profundidad que parecía provenir de otra era. He venido a cumplir con el llama, a los elegidos. Esas palabras, sencillas y aterradoras, se abalanzaron como un eco en la mente de todos. El anciano del pueblo, el mismo que había advertido sobre los peligros, temblaba visiblemente. No. No puede ser, no pueden ser ellos, gritó, mientras algunos escudriñaban sus rostros, buscando respuestas en sus miradas, pero el hombre, con una mano delgada y huesuda, rechazó los miedos. No estoy aquí para destruir, sino para guiar. Los elegidos conocerán su destino en las próximas noches. El tiempo de la oscuridad se acerca, y ustedes deben estar listos. Un joven, osado y lleno de fervor, levantó la voz. ¿Quién eres tú para decidir nuestro destino? Nosotros no somos juguetes. Su desafío hizo que la multitud se ambicionara de coraje. Pero el hombre levantó una ceja apenas, como si esperara este tipo de resistencia. Te equivocas, afirmó, con una sonrisa casi siniestra. No soy yo quien decide. Es el universo, y vuestro propio corazón. Lo que pueden perder es lo que les hace humanos. ¿Qué estarían dispuestos a sacrificar? Las palabras causaron un revuelo. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, otros parecían convencidos de que el temor tenía razón. Las vibraciones se intensificaron, como un tambor que se apodera de corazones temerosos, mientras un par de luces comenzaron a parpadear de nuevo en las casas. La figura extendió un brazo hacia el bosque. Allí se encuentra la puerta. Muchos desean que les guíe, pero solo los verdaderos elegidos comprenderán el llamado. La elección es vuestra. Pero hay un precio que pagar si decidís no responder. La multitud quedó paralizada. La puerta secreta en el bosque, ese oscuro lugar que había sido el objeto de sus miedos,
ahora parecía una realidad irrefutable. Algunos sintieron un impulso de huir, otros se acercaron lentamente, curiosos, un grupo de amigos, entre ellos el joven desafiante, intercambió miradas llenas de incertidumbre. ¿Y si lo que él dice es cierto? ¿Y si nos estamos perdiendo de algo grande?, preguntó uno de ellos, sintiendo una extraña atracción hacia el llamado. ¿Y si solo estamos condenándonos a nosotros mismos?, respondió otro, ansioso, con el rostro pálido. La discusión se tornaba acalorada, las decisiones pesando como plomo en sus corazones. Mientras la luna brillaba intensamente, su luz parecía invitar a cruzar la frontera entre lo sagrado y lo desconocido. Y justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, el anciano volvió a gritar: no debemos seguir ciegamente a promesas vacías. El hombre, ahora con una mirada penetrante, dijo: entonces, será mejor que os preparéis, porque el tiempo se ha agotado. La noche de la verdad está cerca. Cuando el reloj marque la medianoche de los 3 días, recordad que el universo no perdona. El silencio envolvió a todos, pero entonces, un grito proveniente del bosque resonó, y una figura emergió, corriendo con desesperación. Han venido por mí. No estamos a salvo. Gritó mientras se desplomaba en el suelo, con los ojos llenos de terror. La multitud se dispersó, y el caos estalló. Las sombras parecían cobrar vida, y el pueblo se convirtió en un remolino de miedo y confusión. Mientras todos miraban a su alrededor, la figura oscura contemplaba el desorden con una sonrisa, como si ya supiera el resultado. Todo apuntaba hacia la oscuridad inminente, y la pregunta flotaba en el aire: ¿quién sería el próximo en ser elegido? Las luces de las casas titilaban como un faro en la tormenta, pero no ofrecían consuelo. Los gritos aún resonaban en el aire, quebrando la noche estrellada. La figura del hombre pálido permanecía inmóvil, observando el caos con una calma inquietante. Aquella escena, llena de confusión y desesperación, parecía un espectáculo en el que él era el maestro de ceremonias. Un grupo de jóvenes, incluyendo al desafiante, se reunió en un rincón, lejos de las miradas aterrorizadas que flotaban por todas partes. El miedo había dejado un vacío en sus ojos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó una voz temblorosa. El temor se había apoderado de ellos, pero también una chispa de valentía ardía en el pecho del joven protagonista. Debemos enfrentar esto. Si hay una puerta, necesitamos saber qué hay al otro lado, dijo, su voz resonando firme en medio del pánico. Sus amigos miraron hacia él, desafiados por su determinación. Estás loco. ¿Y si es una trampa? Lo que ese tipo dijo: no podemos arriesgarnos a ser elegidos, replicó una de sus amigas, con los ojos llenos de lágrimas. Ella había escuchado las historias sobre lo que sucedía en el bosque, lo que le había hecho a su familia. No tengo miedo, dijo el joven, sintiendo como la adrenalina le corría por las venas. Preferiría enfrentar a lo desconocido que vivir con este terror. Mientras tanto, el anciano del pueblo trataba de recobrar el control. Con voz temblorosa, intentaba calmar a los del pueblo. Vuelvan a sus casas. Esto solo alimenta la oscuridad. No sabemos qué es lo que realmente busca. Pero su voz se perdía entre el ruido de la multitud. Justo entonces, como si el universo estuviera a punto de revelar su verdad, un fuerte estruendo resonó desde el bosque. Un estremecimiento recorrió el suelo, y todos los ojos volvieron a esa espesura oscura. No es un juego, gritó el hombre misterioso, su voz cortando el aire. La oscuridad tiene hambre de corazones temerosos. Los elegidos deben avanzar, o el miedo devorará a los que queden atrás. Los amigos, desbordando con emociones contradictorias, intercambiaron miradas de complicidad. La decisión debía ser rápida. Vamos a entrar, dijo el desafiante, asegurado en su elección. Pero una mano detuvo su avance. Era la amiga, que lo miraba con pavor. Si fallamos, todos estaremos condenados. No solo nosotros, esto puede destruir el pueblo, le advirtió. Las palabras la taladraban, pero era inevitable que un deseo de conocer la verdad les empujara. Lo que podía haber más allá de esa puerta. Un murmullo creció, extendiéndose entre aquellos que escuchaban la invitación oscura. Algunos temieron la ira del anciano, otros sentían el llamado del desconocido. La multitud se partió entre los que querían escapar y los que deseaban avanzar. De repente, como si la noche misma decidiera actuar, una sombra emergió del bosque, una figura con una presencia aún más aterradora que la primera. Con una voz que parecía un eco de los tiempos antiguos, gritó: el tiempo se ha acabado. Deben decidir ahora, o el sacrificio será mayor. La oscuridad no espera a nadie, los corazones retumbaban, y el aire se volvió denso. Era un momento crucial, en el que cada individuo debía enfrentar su propia verdad. Mientras los amigos vacilaban, una última mirada del joven desafiante atraviesa la multitud.
Podrían unirse y desafiar el destino, o elegirían el camino del miedo una vez más. El sacrificio será el precio de la elección. ¿Eligen su destino o el destino los elegirá a ustedes? Clamó la figura mientras el viento comenzó a aullar como un lobo hambriento. Todo estaba en juego, y solo quedaba una pregunta flotando en el aire: ¿quién se atrevería a cruzar la puerta y enfrentarse a lo que había dentro? La multitud temblaba al borde del miedo y la incertidumbre. Un silencio pesado se apoderó de ellos, como si el mismo aire hubiera dejado de respirar. La figura oscura que había surgido del bosque retumbaba en sus pensamientos, grabando su advertencia a fuego. Las sombras danzaban y parecían cobrar vida, un eco de sus propios temores amplificado en la penumbra. ¿Qué haremos?, preguntó un amigo del desafiante, su voz apenas un susurro. No podemos simplemente caminar hacia la oscuridad. Si es verdad lo que dicen, no podemos quedarnos aquí esperando, interrumpió el desafiante, su mirada fiera. Olviden sus miedos. No podemos dejar que nos consuma. Debemos entrar. Eso es lo que quieren de nosotros, que temamos. Mientras avanzaban hacia la entrada del bosque, la amiga que lo había detenido anteriormente lo siguió, a pesar de que su corazón latía desbocado. ¿Estás seguro de que esto es lo que queremos?, preguntó con una inquietud palpable en la garganta. No hay otra opción. Quedarse significa condenarnos todos, respondió el joven, sin poder ocultar el temblor en su voz. Cada paso hacia la entrada era como atravesar un umbral que separaba al mundo conocido del terror absoluto. Los demás lo siguieron, aunque algunos lo hacían con reticencia y otros incluso con lágrimas en los ojos. La figura pálida se desvaneció en la negrura, dejando tras de sí un retazo de angustia. Pero la nueva sombra que emergía del bosque llenó la atmósfera de un horror más inmediato, un aliento helado, un susurro que parecía invitarles a descubrir el secreto, a pagar el precio del sacrificio. La oscuridad envolvió su camino y comenzaron a sentir los primeros síntomas de temor, el nudo en sus estómagos como una advertencia. Cada ruido del bosque, un crujido de ramas, el murmullo del viento sonaba como un grito desgarrador, un aviso de que ya había comenzado. Se detuvieron, aturdidos. ¿Escuchan eso?, murmuró otra amiga. Hay algo más aquí, algo que nos está observando. Es solo el bosque, dijo el desafiante, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Continúen avanzando. No podemos detenernos. Se adentraron en la oscuridad, cada paso resonando como una sentencia. De pronto, un grito desgarrador cortó el aire. Era uno de los jóvenes del pueblo, que había decidido quedarse atrás. Se giraron, y la multitud aún se debatía. Algunos empujaron al desafiante hacia adelante, pero otros comenzaron a retroceder. La imagen del joven gritando se convirtió en una pesadilla viva, y los ojos de todos se llenaron de terror. «Nos está trayendo». «No es seguro», gritó alguien desde atrás. El paralizante horror del sacrificio pesaba en el aire, y la figura oscura parecía alimentarse de su confusión. Entonces, como si la noche se alimentara de su angustia, la figura oscura habló nuevamente: «Decidan. Uno de ustedes será culpable. El sacrificio será hecho, o el pueblo sucumbirá». El desafío y la desesperación se transformaron en un luchador interno. La decisión se clavó como un puñal en sus corazones. La amiga, temblando pero con determinación, alzó la voz: «Si vamos a ofrecer algo, que sea nuestra valentía. No puedo permitir que el miedo controle nuestro destino». Mientras tomaban la decisión, una ráfaga de viento helado sopló a su alrededor. La oscuridad se apretó, y la malicia de las sombras se hizo palpable. Era un momento en que el tiempo se detuvo, y la copa del sacrificio estaba por rebosar. ¿Quién será el elegido?, resonó un eco en la oscuridad, como si fuese un juramento. La multitud se miró, el horror reflejado en todos sus rostros. Ya no había vuelta atrás. La siniestra pregunta flotaba en el aire, mientras la noche clamaba con ansia. ¿Quién se atrevería a ser el elegido para cruzar los límites del horror, y desatar su verdadero destino? El miedo colgaba denso como niebla en el aire. La sombra se movía entre los árboles, sus contornos parecían respirar junto con la noche. Los jóvenes, atrapados entre el deber y el terror, se miraban con desesperación. La amiga del desafiante temblaba, la lucha interna surgiendo de inmediato como un volcán en erupción. ¿Quién se ofrecerá?, preguntó en voz baja, añadiendo al pánico palpable un aire de inevitable sacrificio. El desafiante sintió el calor en su pecho mientras la multitud comenzaba a murmurar, las palabras flotando como aves asustadas. «Nadie, no podemos permitirlo», gritó alguien del fondo, la voz se elevó más fuerte que el resto. Las miradas se volvieron hacia él, buscando consenso en el caos de sus emociones. «Si elegimos a uno, estamos condenando a todos», dijo el desafiante, su rostro marcado por la resolución. «Pero si no hacemos nada, esa sombra se llevará a nuestros seres queridos».
Debemos decidir juntos, la oscuridad rodeaba sus corazones, cada uno apelando a la valentía que a duras penas se mantenía a flote. Entonces, la voz temblorosa de otra amiga emergió, podemos enfrentarla. No importa lo que nos pida. Juntos somos más fuertes, la figura oscura pareció inclinarse levemente, como si escuchara cada palabra. Fuerza. Los números. Necesito un sacrificio uno entre ustedes, o todos sufrirán las consecuencias. El ambiente se tornó aún más sombrío. Algunos comenzaron a retroceder, nerviosos, mientras otros mantenían la mirada fija en el desafiante, esperando que les guiara. Elegir uno, no es una solución. ¿Y si es el que amamos? ¿Quién de nosotros está dispuesto a perderse a sí mismo por este pueblo? Cuestionó alguien con lágrimas en los ojos, los murmullos aumentaron. Es un juego, nada más. ¿Ellos buscan dividirnos?, replicó otro. Pero las palabras eran solo eso, palabras. El miedo había echado raíces en sus corazones y la paranoia crecía. Uno podía ser el elegido, el chivo expiatorio que salvaría a todos, o el que sentenciaría a los demás. La figura en la oscuridad se movió más cerca. El silencio se convirtió en un grito ahogado. Un sonido grotesco cortó la tensión, un crujido de ramas seguido por un escalofrío que recorrió a cada uno de ellos. La sombra estiró su mano, y bajo su aliento gélido, la comunidad se sintió más unida que nunca y, sin embargo, más separada. El desafío había comenzado, pero la solidaridad estaba en juego. Yo me ofrezco. Gritó de repente el mejor amigo del desafiante, un rostro decidido aunque pálido. Si debo elegir a alguien, seré yo. No arrastraré a nadie más. El susurro que recorrió la multitud fue helador. Algunos se quedaron boquiabiertos, otros lloraban. No. No puedes. Intentaron gritar al unísono, pero él se veía firme. Es lo que hay que hacer. Es el sacrificio por el pueblo. No podemos dejar que esto continúe. La figura oscura sonrió, y esa visión fue aún más aterradora. Lo has decidido entonces, resonó su voz, imponente y seductora. Un sacrificio tan valiente como imbécil, pero ¿quién realmente se sacrifica? La angustia creció, y el joven que se ofrecía empezó a temblar. La presión del acto pesaba más que la ridícula idea de valentía. Con un gesto tembloroso, el desafiante llegó a su lado, dejando caer su mano en el hombro de su amigo. No lo harás solo, lo enfrentaremos juntos. ¿Era un acto de unidad o una condena suicida? Mientras la multitud se fragmentaba en divisiones nuevamente, la figura oscura se acercó, las sombras tomando forma real y definida. El tiempo se detuvo. El destino de cada uno de ellos pendía de un hilo, y la oscuridad no estaba dispuesta a esperar. El sacrificio estaba a punto de ser reclamado. Con un grito ensordecedor, la figura resonó en la noche. Decían ahora, ¿quién entregará su vida para salvar a todos? Las voces se ahogaron, y un silencio aterrador volvió a dominarles. La decisión estaba en sus manos, pero el verdadero horror apenas comenzaba a desplegarse. ¿Quién sería el elegido al final? ¿Y a qué precio? La tensión se cortaba en el aire como un cuchillo afilado, y la sombra parecía absorber la poca luz que aún quedaba en el límite del claro. Los jóvenes, paralizados, intercambiaron miradas de incertidumbre. La oferta del amigo del desafiante ya flotaba en el aire como una condena, una nota mortuoria en una canción que jamás se quería escuchar. Por favor, no, suplicó la amiga del desafiante, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No podemos dar a uno. Es demasiado. Pero el gesto decidido de su amigo se mantenía firme, un faro en una tormenta oscura. Es lo que se debe hacer. Todos lo saben, dijo, su voz temblando un poco, pero su mirada no cedió ante el miedo. Estaba dispuesto a cargar con la eterna maldición que se cernía sobre ellos. La figura oscura se relamió los labios, y sus ojos, dos abismos inquietantes, brillaron con un destello de satisfacción. Veo que hay mucho valor aquí, pronunció con un tono burlón. Pero no se engañen, el sacrificio no solo pesa en un cuerpo. Están dispuestos a perder más de lo que creen. La multitud se encogió como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Las palabras de la sombra reverberaron por el bosque, profundas y resonantes. ¿Qué tal sus secretos? ¿Qué tal sus sueños y esperanzas? Todo sacrificio viene con un precio más elevado que una simple vida. Un murmullo de angustia recorrió el grupo, en algunos corazones empezó a germinar la idea de que quizás no sería solo uno el sacrificio. Podrían arriesgar sus deseos, sus anhelos más profundos. Un joven, el más tímido de todos, comenzó a llorar, y no fue el único. Las lágrimas brotaron como un río desbordado. El desafío que enfrentaban era más terrible de lo que jamás imaginaron. No, basta.
Gritó el desafiante, su voz resonando como un eco desesperado. No jugarás con nuestras almas. Este no es tu juego. Somos más fuertes juntos. Ahórranos tus trucos. He visto muchas cosas en mi largo viaje, dijo la sombra, mientras se movía entre ellos como un susurro de viento helado. A veces, los más amenazantes son los que temen perder y, a veces, el sacrificio mayor es el que se elige conscientemente. ¿Están listos para ver la verdad? Con un gesto deliberado, la figura levantó su mano y, en un instante, el bosque pareció temblar. Un aire denso comenzó a girar a su alrededor, como si se despojara de todo lo que conocían, y en un abrir y cerrar de ojos, las sombras de las personas comenzaron a separarse de sus cuerpos. Gritos de terror resonaron. La confusión eclipsó el sentido. Algunos comenzaron a luchar, a gritar, mientras que otros estaban parados, petrificados ante la revelación que les era mostrada. Las sombras se deslizaban como serpientes, tomando forma y llenando el espacio de ecos de sus viejas luchas, sus traiciones y deseos ocultos. No, no es posible, murmuró uno de los jóvenes. Está realmente sucediendo. La sombra observó su caos. Cada uno de ustedes es un espejo del otro, y la sombra que temen es la que llevan dentro. Solo uno se ofrecerá, pero ¿quién será capaz de dejar atrás el temor de perder algo más profundo? La incomodidad se transformaba en pánico, y las dudas comenzaron a asediar sus corazones. Mientras el viento aullaba por el claro y las sombras se agitaban con vida propia, el desafiante gritó, no puedo permitir que esto suceda. No podemos darnos por vencidos. Entonces, después de todo esto, ¿cómo lo enfrentaremos? Preguntó la amiga al borde de las lágrimas, teniendo en sus manos el peso de la posible decisión. Todo quedó en un silencio eterno, como si el mundo se detuviera para escuchar. El sacrificio estaba sobre la mesa, y la figura oscura aceptaba su invitación a hacer un gran destello de verdad. La oscuridad retumbó un último eco y la sombra sonrió, sus ojos destilando un fuego helado. Eligen ahora. No solo a uno, sino a toda la esencia de lo que son. Están listos para enfrentarse a su mayor miedo. Con cada latido de sus corazones, la verdad del sacrificio caía como una lluvia lejana, y lo único que quedaba era enfrentarlo. Pero aún queda un último secreto por revelar, uno que cambiaría todo y podría arrastrarlos al abismo o devolverles la esperanza. La sombra inclinó la cabeza, como esperando que la magnitud de su decisión comenzara a tomar forma. Una pregunta aún flotaba en el aire: ¿quién estaba realmente dispuesto a ceder lo más preciado en ese momento crítico? El silencio fue como un grito ensordecedor. Cada joven sentía el peso de la incertidumbre en su pecho, como un ladrón que le robara el aliento. Sus sombras, ahora separadas, parecían danzar a su alrededor, llenando el claro con sus lamentos y añoranzas. Los rostros afectados dejaban entrever una mezcla de horror y desesperación, un reflejo de la lucha interna que se desarrollaba en sus corazones. ¿Qué hacemos?, preguntó uno de los jóvenes, su voz apenas un susurro. Miró a su alrededor, esperando encontrar algo de consuelo en las caras de sus amigos. Pero solo vio miedo reflejado en sus ojos. Debemos cuidar de nosotros mismos, replicó una chica, tratando de encontrar su voz en medio del caos. Si uno de nosotros se ofrece, ¿qué quedará de los demás? Estamos dispuestos a caer en la trampa de su juego. No podemos dejar que eso suceda. La sombra sonrió, disfrutando del conflicto que había sembrado. Ah, pero incluso esto es una lección, ¿no lo creen? Pueden pelear entre ustedes, o pueden unirse. La verdad es que el mayor sacrificio puede no ser la vida, sino el amor por aquellos que eligen arriesgar. Como un eco distante, las palabras de la sombra resonaban en sus mentes. Las chicas miraron a sus amigos, preguntándose si alguno de ellos sería capaz de hacer lo impensable. Sin embargo, mientras el pánico crecía, la rabia también comenzaba a brotar. La idea de estar bajo el control de algo tan oscuro, tan maligno, les despertaba la determinación profunda de luchar. No seremos sus marionetas, gritó el desafiante, mirando fijamente a la sombra. Si sacrificamos a uno, entonces todos perdemos. No permitiré que eso pase. Entonces, a medida que el aire se tornaba más denso, la sombra comenzó a iluminarse, proyectando imágenes distorsionadas de sus recuerdos más oscuros. Las sombras de los jóvenes comenzaron a separarse aún más de ellos, tomando forma y voz, sus secretos y anhelos saliendo a la superficie. Uno a uno, los ecos de sus pasados resonaron, un amor perdido, una traición olvidada, un deseo jamás cumplido. Las figuras danzantes comenzaron a hablar, llenas de rencor, y el desafío se convirtió en un torrente interno de emociones, un caos de recuerdos que desdibujaba la línea entre ellos. ¿Con quién compartirás tu peso?,
Preguntó una de las sombras, sonriendo con un aire de triunfo. ¿Qué es lo que estarías dispuesto a perder? Los murmullos crecieron, y la joven que había llorado se dio un paso adelante. Yo estoy lista para enfrentar mi verdad, dijo, su voz temblando. Las miradas se centraron en ella, sorprendidos. Pero, ¿realmente estaba dispuesta a dar su esencia? La sombra soltó una risa, llena de satisfacción. ¿Y cuál es tu mayor temor, pequeña? Que nadie te recordará. Que tus sueños no contarán. Entonces lo que elijas liberar será mucho más profundo que una simple vida. De pronto, el claro se oscureció más, y un viento helado hizo caer hojas y ramas secas al suelo. Ahora es el momento de la elección, susurró la sombra, acercándose lentamente a la joven como un depredador acechando a su presa. El grupo se alineó, anhelando alguna dirección, alguna respuesta. Pero solo había un abismo de incertidumbres. Era como si el futuro estuviera atrapado en un retablo de horrores. Sería ella la que cargaría con la losa de su sacrificio. En ese instante, el desafiante dio un paso al frente, su cara decidida. No. Todos somos responsables de nuestras sombras y no dejaremos que una sola vida sea el precio de nuestra salvación. El tiempo parecía detenerse. La tensión se magnificó, convirtiéndose en un cable de acero estirado al máximo, listo para romperse. La sombra observó, fascinada por su desafío. Ah, pero ¿acaso no se dieron cuenta? No soy la única que juega al juego. Todos ustedes están envueltos en esto y el tiempo se agota. Una risa retumbó por el claro, y en un instante, las sombras comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo fragmentos de recuerdos olvidados. Justo cuando parecían perderse en la oscuridad, la figura oscura dejó caer un último verso, agudizando la tensión. ¿Qué tan lejos llegarán para salvar lo que les es más querido? La lección ha sido plantada, y hay más de una verdad que revelarse. Entonces, con un resplandor abrumador, el claro se llenó de luz. Los jóvenes se vieron obligados a cerrarse ante el brillo, llenos de una angustia colectiva. ¿Qué vendría ahora? Estaban realmente listos para enfrentar las verdades que ni siquiera ellos conocían. La sombra había plantado la semilla del dilema, y el momento crucial estaba a punto de llegar. La pregunta latente era, ¿quién se atrevería a arriesgarlo todo para salvar a los demás? El brillo abrumador se desvaneció lentamente, dejando a los jóvenes con la sensación de que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Abrieron los ojos y, ante ellos, se reveló un paisaje alterado. El claro había cambiado, el suelo temblaba y retumbaba como si el mismo mundo reclamara respuesta. Las sombras, ahora quietas, se agazapaban al borde del claro, observando con ojos voraces. ¿Qué está pasando?, murmuró uno de ellos, su mente aún atrapada en la confusión. La joven que había dado un paso adelante sintió que las palabras se quedaban atoradas en su garganta. Era como si cada sonido fuera un eco de su propia ansiedad. Se miraron, buscando refugio en las miradas de los demás, pero las expresiones estaban llenas de incertidumbre. Esto no puede estar pasando, dijo otro, las manos temblorosas mientras retrocedía lentamente, intentando alejarse del peso abrumador de sus decisiones. La sombra, entretanto, pareció alimentarse de su temor, expandiéndose con cada queja y susurro que circulaba entre ellos. No entraron en este juego por su propia voluntad, interrumpió la sombra con una sonrisa burlona. Cada uno de ustedes tiene algo que proteger. No es divertido ver cómo se desmorona su unidad. Una brisa oscura sopló por el claro, trayendo consigo un aire de desesperación. De repente, un grito desgarrador resonó desde el fondo del bosque. Era inconfundible, familiar. No. No puede ser, gritó uno de los chicos, la palidez bañando su rostro. ¿Acaso su verdad se ha vuelto una pesadilla?, preguntó la sombra, y la risa que le siguió resonó en todo el claro como una campana siniestra. Cada uno de ustedes debe mirar hacia adentro. Lo que se manifiesta afuera es solo un reflejo de lo que llevan dentro. Los recuerdos distorsionados de sus vidas comenzaron a proyectarse en el aire, risas, lágrimas, promesas rotas. Cada uno cargaba una historia, pero la sombra había encontrado la forma de retorcerlas, presentándolas como un espectáculo trágico. La joven que había propuesto enfrentar su verdad sintió que el corazón se le aceleraba. Tenía miedo, asfixiante, pero también algo más, una chispa de valentía. Si esto es un juego, entonces que comience, desafió, levantando la cabeza con determinación. No importa cuán profundas sean nuestras sombras. Estamos juntos en esto, y no cederemos ante ti. La sombra la miró fijamente, sorprendida por su arrojo. ¿Juntos? Muy bien, veamos cuánto duran unificados ante la verdad de sus propios miedos.
Porque un sacrificio será necesario. Pero ¿quién estará dispuesto a darlo? Empezaron a retumbar las risas de las sombras de los jóvenes. Cada uno temía la posibilidad de convertirse en el elegido, pero el desafío había sido lanzado en el aire. Con cada palabra de la sombra, cada imagen atormentadora suya se hacía más intensa. «Detente», gritó el desafiante, alzando la voz por encima de las risas. «No te dejaremos ganar. Cada uno de nosotros tiene el derecho a luchar por lo que ama». En ese momento, el viento arremetió con fuerza, agitando sus cuerpos. La sensación de unión creció y un brillo cálido se encendió entre ellos. La sombra retrocedió ligeramente, sorprendida. ¿Acaso piensan que eso es suficiente? ¿Que la unión puede salvarlos? No lo olviden, todos ustedes deben enfrentarse a la lección. Un silencio abrumador se apoderó del claro. Y entonces, la sombra reveló su verdadero rostro, un espejo del miedo que cada uno llevaba dentro, su imagen distorsionada y aterradora. Cada joven pudo ver sus propios peores momentos, el llanto, la traición, la culpa reflejada ante ellos. «Están entre el amor y el dolor», murmuró la sombra, cada palabra impregnada de veneno. «Luego de esta confrontación, lo que quedará será mucho más que el simple sacrificio de uno de ustedes. Lo que piensan proteger, vale más que la verdad de quién son». Los corazones se comprimieron, y la mente de todos giró en un torbellino de preguntas. ¿Hasta dónde llegarían para protegerse unos a otros? La risa de la sombra resonaba en sus oídos mientras el reloj de arena comenzaba a vaciarse en el centro del claro. Desesperados, un nuevo dilema se alzaba entre ellos y la presión aumentaba, dejando a todos preguntándose, ¿quién se atrevería a asumir su verdad, y quién caería en la oscuridad? El juego había comenzado, y las sombras estaban listas para cumplir su promesa. Las sombras danzaban a su alrededor, más intensas, como si se alimentaran de la angustia que pulsaba en el claro. Cada corazón latía al unísono, pero con notas disonantes. «No podemos dejar que esto nos divida», exclamó la joven, sintiendo la presión en su pecho. Su voz estaba cargada de determinación, pero la duda se asomaba a cada lado. Los otros comenzaron a murmurar, chocando entre sí en un intento de encontrar respuestas, pero solo había más preguntas. «Voluntad. ¿Qué voluntad queda cuando la verdad te ataca?», murmuró uno de ellos, con los ojos fijos en el suelo como si las respuestas pudieran surgir de las piedras marchitas. La sombra los observaba, divertidamente, como un maestro a sus alumnos desilusionados. «¿Y si el sacrificio te enfrenta no solo a la pérdida de otro, sino también a la de ti mismo? ¿Qué se siente? Es miedo. Es liberador». Las palabras cortaban como cuchillos. Una de las chicas, Lisa, sintió que un escalofrío la envolvía. Recordó los secretos que había guardado, aquellos que la había llevado a este punto. «Yo no puedo», susurró, temiendo la mirada de los demás. «¿Y eso es todo lo que tienes?», replicó la sombra, sus labios curvándose en una sonrisa burlona. Las sombras no se disipan con miedo, se alimentan de él. Con un movimiento brusco, el grupo se unió para tocarse las manos, buscando ese brillo que había crecido. «Estamos juntos», repitieron, pero el eco no resonó con la misma fuerza. De repente, la tierra tembló nuevamente, bajo sus pies. «¿Qué está sucediendo?», gritó uno de los chicos, mientras un profundo rugido llenaba el aire y comenzaban a brotar imágenes de rostros queridos que se desvanecían en el abismo. Su madre, su abuelo, la persona que alguna vez prometió estar ahí. «No, no puede ser», gritó otra joven, desesperada. Las visiones eran cada vez más intensas. La sombra parecía disfrutar, alimentándose de su angustia y desasosiego. «No dejaremos que nos quites lo que amamos», bramó un chico con determinación renovada. Pero su voz temblaba, y la sombra se regocijaba en esa grieta. «Quieren aferrarse a sus recuerdos, y yo puedo ofrecerles una lección. Solo un sacrificio, y los que aman continuarán con vida. Pero ¿quién debería dar la vida por el resto?», dijo la sombra, y el claro se llenó de risas retumbantes. Lisa miró a su alrededor, sintiendo el peso de cada mirada. Apenas podía reconocer a los amigos que había conocido. ¿Estaban realmente dispuestos a sacrificar a uno de ellos por el resto? «¿Por qué no tú, Lisa?», pronunció la sombra con una voz que resonaba desde lo más profundo de su ser. «Siempre te sientes culpable, ¿es esa tu verdadera carga?». Las palabras la golpearon como una ola. Se quedó allí, paralizada, intentando evitar el eco de la sombra. Este era su momento de confrontación, pero la verdad parecía aterradora, más que la oscuridad misma. «Esto no es solo un juego», gritó, sintiendo que las lágrimas ardían en sus ojos.
No debería ser así. La lluvia empezó a caer, cada gota una onda de tristeza y desesperación, las sombras comenzaron a moverse más rápidamente, destellando imágenes de sus vidas. Los rostros de sus seres queridos se entremezclaban, recordatorios de lo que habían construido. Pero también sus fracasos, los sueños destruidos, sus miedos más profundos emergían como monstruos ansiosos de caos. «Deténganse», exclamó otro joven, tratando de contener la carga emocional que crecía entre ellos. «Ninguno de nosotros tiene el derecho a decidir por los demás. No importa cuán oscuro se ponga, debemos luchar juntos». Pero las palabras parecían ausentes en el aire tenso. La sombra sonrió, disfrutando el espectáculo. «Están enredados en un laberinto sin salida. El sacrificio está aquí, ¿quién será el elegido?». Las risas retumbaban en el aire, y todos se encontraron mirando al centro del claro donde el reloj de arena continuaba su marcha. En ese preciso instante, un grito resonó desde el fondo del bosque, un eco inconfundible que les hizo temblar. Era un llamado desgarrador, un recordatorio de que había más en juego de lo que imaginaban. «Alguien debe decidir», sentenció la sombra, y el temor se esparció entre ellos. Con cada segundo que pasaba, la elección se hacía más inminente. ¿Quién se atrevería a dar el paso al frente? El claro estaba sumido en la confusión y el conflicto. La pregunta aún flotaba en el aire, como un desafío helado. ¿Serían capaces de unirse en la elección más difícil de todas, o dejarían que la sombra los dividiera para siempre? Las respuestas estaban a punto de desatar una tormenta, y el tiempo se agotaba. ¿Quién estaría dispuesto a enfrentar su verdad final? La medianoche llegó, y el claro se iluminó de repente en un fulgor azulado. La figura del hombre pálido, la sombra que los había desafiado, se alzó entre ellos, riendo con una burla casi melodiosa. Listos para conocer el precio de sus elecciones. Su voz resonó en el aire como un eco lejano. Cuerpos temerosos se apretujaban, cada uno luchando con sus demonios internos, algunas miradas llenas de incertidumbre, otras fijas en el desafío, listas para enfrentarse a lo desconocido. La joven que había tomado la delantera, armada de una valentía nacida del dolor, levantó la voz. «No seremos sus marionetas y no decidiremos uno por todos. Si algún sacrificio debe hacerse, lo haremos juntos». Las palabras resonaron a través del claro, un eco de esperanza y desafío. La figura oscura miró con desdén, pero esta vez la risa fue más apagada. ¿De verdad creen que la unión les salvará? Una sombra tiene hambre de lo que cada uno guarda más preciado. ¿Quiénes de ustedes están listos para renunciar? Fue en ese momento cuando la lluvia comenzó a caer, suave al principio, pero pronto se transformó en un torrente inesperado. Cada gota parecía representar un recuerdo que regresaba a la superficie, sueños perdidos, anhelos ahogados, la lucha entre el amor y el miedo. Las visiones se entrelazaban en su mente, y los jóvenes, atrapados en su propia tormenta interna, enfrentaron el dilema que los atormentaba. Entonces, uno de ellos, el que había estado en silencio todo el tiempo, dio un paso al frente. «Seré yo», dijo, su voz firme aunque temblando. «Si mi sacrificio es lo que se necesita, lo haré, pero no por la oscuridad, lo haré por la esperanza, por todos nosotros». Un grito ahogado se dispersó entre la multitud. La joven que había liderado el camino sintió el estallido de dolor en su pecho. «No, no», suplicó, sus ojos llenos de lágrimas. La figura oscura sonrió, saboreando el dolor como un alimento exquisito. «Una elección valiente, sin duda. Pero recuerda, el sacrificio puede tomar más que una vida». «¿Estás preparado para perder todo lo que eres?», preguntó la sombra con un tono seductor. Mientras el joven se enfrentaba al reto de su elección, sus amigos comenzaron a unirse a su lado. «No lo harás solo», dijo uno, entre la lluvia y las lágrimas. «Este es un sacrificio que enfrentamos juntos». La figura oscura pareció sorprenderse un poco. ¿Realmente creen que pueden unirse para desvanecer el abismo que llevamos dentro? Pueden cambiar de rumbo, pero el sacrificio sigue siendo necesario. Entonces que sea un sacrificio colectivo, sugirió la joven líder, su voz reverberando frente a la tormenta. Nadie debería cargar con esa carga. Si alguien va a perder, que sea la pérdida de nuestros miedos y dudas. Las luces en el cielo comenzaron a titilar, y las sombras danzantes alrededor del claro se hicieron más intensas, buscando la oportunidad de devorarlos. Sin embargo, esos jóvenes descubrieron una verdad poderosa. En lugar de permitir que la sombra los dividiera, optaron por unirse. Una corriente de energía comenzó a vibrar entre ellos. Con cada paso que daban hacia la figura oscura, una luz dentro de ellos empezaba a brillar. Las sombras se retorcían, el hombre pálido alzó las manos como queriendo detener lo inevitable. «Esto no es lo que había planeado», rugió con furia, su voz resonando como un trueno mientras el fulgor de luz los abrazaba.
No pueden escapar de su designio, pero su voz se apagó frente al poder de su unión. Y en ese instante, como si el universo escuchara su clamor, una explosión de luz estalló en el claro, llevando consigo la oscuridad. Las sombras se desvanecieron y el aire se llenó de un aroma fresco, uno que borraba los ecos de sus miedos. Cuando la luz se disipó, se encontraron de pie, juntos, como si todo lo que había sido había quedado atrás. El sacrificio no fue uno solo, sino uno compartido. Renunciaron a sus temores, a las cadenas invisibles que los habían mantenido atrapados. La figura oscura se desvaneció, gritando en el aire pesado. No puede ser, la tranquilidad invadió él. Claro, y las sombras se disiparon, dejando a los jóvenes restaurados, pero no sin una cicatriz invisible. Se miraron, las miradas meciéndose entre el alivio y la comprensión. Lo hicimos, susurró uno de ellos, asombrado de lo que acababa de ocurrir. La joven líder, emocionada y exhausta, sonrió de forma cansada. Lo hicimos juntos. El amor y la valentía siempre vencen al miedo. Mientras daban la vuelta, el pueblo brillaba a lo lejos, como si la oscuridad nunca había existido. Todos se sintieron aliviados, como si un peso se hubiese levantado. La medianoche había pasado, y el universo les había concedido una nueva oportunidad. El grupo se abrazó, cada corazón latiendo al unísono, cada aliento lleno de esperanza. Había terminado la batalla, pero sabían que lo que habían construido en su sacrificio colectivo era lo más valioso, la fuerza de estar unidos, aun en las sombras más oscuras. Aquella experiencia los había cambiado para siempre, conectándolos en una forma que no podían comprender del todo. Se marcharon del bosque juntos, cada paso un testimonio de lo que valía enfrentar su verdad. Solo el eco de sus risas, llenas de esperanza, resonó en la noche, recordándoles a todo lo que habían superado y lo que aún quedaba por descubrir. Pero esto no termina aquí. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Da un golpe al botón de me gusta y alimenta el algoritmo. Cuéntanos en los comentarios tus reacciones sobre este emocionante desenlace, y comparte este video con instantaneidad con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Así es como los verdaderos fans apoyan al canal.